Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro webinar, donde hablaremos sobre la evolución del transporte en Colombia y un análisis de mercado comparativo con el transporte chileno. Yo me llamo Bruna Cruz, soy parte del equipo DuBetter y les voy a contar brevemente un poco quién somos. DuBetter es una consultora internacional con presencia en 5 países, entre ellos Chile, Argentina, Colombia, Brasil y Perú, y nuestra especialidad está en la optimización de procesos logísticos. Contamos con 10 años de experiencia asesorando y acompañando a nuestros clientes para maximizar la eficiencia de sus recursos y operaciones, proporcionándoles mayores ahorros y rentabilidad. Durante estos años hemos trabajado con diferentes industrias como minería, energía, consumo masivo, transporte, tecnología, entre otros. Y esos son algunos de nuestros clientes. Ahora les voy a dejar con Jimmy Torres, nuestro experto en transporte, que nos va a contar al respecto de la evolución del transporte en Colombia. Y si quieren hacer preguntas, lo pueden dejar por chat y al fin de la presentación les vamos a contestar. Dale, Bruna, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, vamos a iniciar. Realmente nuestro informe es una herramienta ilustrativa, dinámica, que permite a las diferentes empresas tener un contexto del momento, del pasado o en algunos momentos de un posible futuro cercano, lejano, de acuerdo a diferentes noticias o actualidades del sector de transporte. Y realmente esto nos gusta tener mucho la cercanía con las empresas de transporte hoy día en Colombia, precisamente para poder estar al tanto de lo que pueda llegar a salir en el mercado. Es de ahí, pues, de donde sale el webinar. De esta forma poder mostrar componentes importantes que para las operaciones de ustedes puedan ser beneficiosas y que se puedan nutrir de información de que en su defecto les pueda generar algún tipo de interés para que puedan tomar decisiones, puedan incluso conocer algunas cosas que de pronto en nuestro diario vivir la estamos obviando, ¿cierto? De aquí empezamos con un breve resumen de diagnóstico y cómo se ve impactado cada uno de esos puntos en el mercado de transporte en Colombia, ¿sí? En Colombia se presenta una fuerte concentración del transporte de carga del tipo carretero, eh, donde más o menos el 74% de las mercancías movilizadas por todos los corredores viales se hacen a través del transporte carretero. El desafío principal que hoy día Colombia presenta es el déficit en la infraestructura en términos en términos portuarios, ferroviarios y carreteros. Digamos que estos son los tres principales tipos de transporte por donde se moviliza y por donde sale o por donde entra la mercancía a nuestro país. ¿Mm? El proceso de comercio exterior llevado a la importación o exportaciones en Colombia están concentrados prácticamente en dos o tres de los puertos que hoy día cuenta Colombia, que son Cartagena, Buenaventura y Barranquilla. ¿Qué pasa con esto? Y es que para estos principales puertos hay una elevada concentración de movimientos, por ende sus operaciones son mucho más lentas que afectan la productividad de las empresas que llegan a entregar o a descargar mercancía o en su defecto a cargar y despachar mercancía. Esto genera que por la alta operación, especialmente también por contenedores vacíos, se tengan que hacer movimientos internos a patios de otras índoles, generando así mayor demora en las citas o en las atenciones que tengan que tener estos vehículos en estos puertos.
Indudablemente, el déficit también en el uso de herramientas tecnológicas, especialmente en las empresas MIPYME pequeñas, genera que el contexto del transporte no esté llevado a una utilización de tecnologías de seguimiento, de rastreo. Acuérdense que no solamente es la seguridad del vehículo, sino también de la mercancía y también del conductor o de los conductores en su defecto, que sean varios, ¿cierto? Em, también hay una encuesta o un índice de desempeño logístico que ya enseguida les voy a indicar qué es, pero que esto resume un desarrollo de las operaciones logísticas en cada país y que hoy día Colombia está por detrás de economías como Chile, Perú, Panamá, Brasil y que de su última evaluación, que fue en el 2018, al 2023, decreció 8 puntos porcentuales en algunos de subindicadores que vamos a ver ahí. También el 39 es declarar que el 39% de la antigüedad de la flota que está registrada en el Ministerio de Transporte es superior a los 15 años. Entonces, digamos que contamos con equipos o con máquinas que son muy buenas, pero que hoy día están siendo un factor de contaminación y que genera, digamos que algunos más temas de CO2 diferentes a otras economías, como por ejemplo Chile, Brasil, que son un poco más avanzadas en este sector. A un tema de estadísticas, solamente el 2,9 por ciento de los vehículos que hoy día de carga que se movilizan en Colombia son de cero emisiones y el 96,4 alrededor utilizan combustibles fósiles, ¿sí? Es decir, y esto llevado o traído de la encuesta nacional de logística del 2022, somos muy dependientes de este combustible. Por ende, todos los incrementos, novedades que se han tenido con el ACPM durante los últimos meses, incluso años, han generado todo tipo de novedades en el sector, precisamente porque es donde más se concentra el transporte o la economía que moviliza Colombia, ¿cierto? Algunas otras problemáticas que se visualizan dentro del mercado de transporte son el deterioro de las vías, el orden público o bloqueos por orden público y algún tipo de mantenimiento de estas vías. Comparándolo con Chile, Chile hoy día tiene el objetivo de que para el 2045 tenga una flota 100% con energías renovables. Esto, dado toda su trayectoria del pasado que vamos a mirar en unos slides siguientes, pero todo esto llevado a su evolución e intervención de las grandes empresas, de multinacionales, del gobierno, etcétera, que permite poder garantizar ese avance tecnológico en sus vehículos. Adicional que su geografía, ¿sí? Es mucho mejor que la de nosotros es mucho más accidentada, mucho más montañosa, por lo que genera un tipo de más desgaste en nuestros vehículos comparado con los de Chile. El índice de desempeño logístico realmente es una herramienta interactiva que evalúa alrededor de 139 países, ¿sí? Y que evalúa la facilidad de establecer conexiones confiables en la cadena de suministro. Eso es lo que mide ese índice de desempeño. Y eso lo hace a través de 6 subindicadores que permiten o que ayudan a los países a indicarle o a identificar, perdón, los desafíos u oportunidades que presentan para que estos sean de una economía mucho más competitiva. Al lado izquierdo, vamos a poder visualizar em, los servicios que de una u otra manera interactúa el gobierno o que está regulado por
diferentes tipos de políticas, las aduanas, todo el tema de infraestructura y calidad de los servicios. Y por el otro lado, es todo el desempeño de la prestación de servicio que empresas como las que están hoy día en este webinar, eh, damos ese granito de arena para poder ir aumentando los diferentes resultados, puntualidades, envíos internacionales y seguimiento y rastreo. Em, Viéndolo un poquito más con la historia, nos vamos a enfocar en dos de ellos, que uno es las aduanas e infraestructura, que si ustedes pueden visualizar a lo largo de las evaluaciones de los años, la calificación no ha sido buena para Colombia. Pero esto, digamos que a partir como del 2021 empezó a generar un tema de programas estratégicos con un sinnúmero de proyectos que tienen un impacto regional, nacional, con una inversión importante de la última información que tenemos, 140 billones destinados a al mantenimiento y modernización de infraestructuras, vías 5G, 4G, etcétera. Y esto para tal fin de que permita, primero, dar la oportunidad para los que día a día están transitando por nuestros corredores viales, de que tengan una menor exposición a daños en sus vehículos, a accidentes, a demoras, etcétera, como también hacer parte de la aumento de su calificación en el siguiente informe o índice de desempeño que sería para el 2025. Y el otro subindicador o componente es el seguimiento y localización. A lo largo de estos años ha presentado una mejora considerable, pero eh, el pequeño empresario, el pyme, el MIPYME, el conductor de la mula que se rebusca para poder utilizar sus vehículos, en ocasiones no tiene estas herramientas de seguimiento, lo cual le permite a las empresas poder localizar cómo está su carga, por dónde va, si tuvo alguna anomalía, si se desvió de su ruta principal, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos va a medir y lo que vamos a hablar del índice de desempeño logístico. Cuando hacemos esa comparación, los indicadores entre Chile y Colombia, podemos ver que a lo largo de los años, Chile siempre estuvo por encima de Colombia en estos dos rubros específicamente, de infraestructura y de tracking y seguimiento, ¿cierto? Esto lo que representa es que Chile ya viene con una tendencia que ya lo implementó, ya lo hizo, su infraestructura vial es mucho más potente, más organizada. Colombia, si se dan cuenta, en el 2016 empieza a tener una transición a esos cambios con todos los proyectos e inversiones que tienen el gobierno nacional. Y como todo es una transición, hay un periodo de estabilización, pero que sin duda hay una evolución que incluso para esta última índice de desempeño estuvimos por encima de Chile. Entonces, digamos que el trabajo se viene haciendo, pero hay que seguir en el proceso, seguir haciendo como sus actualizaciones en cuanto a tecnología de sus empresas, sean pequeñas, medianas, grandes, pero que realmente le permita generar esa evolución en un momento de la cadena, ¿cierto? Yéndonos un poco más a la evolución anual del transporte de carga, podemos visualizar que los dos tipos de transporte en Colombia es el carretero con el 74%, como mencionaba al inicio, y el ferro. Esos dos son los principales que hoy día están funcionando. El férreo apenas empezando con una participación apenas del 17%, pero que sin duda es un medio de transporte que va a empezar a tener mucho más participación. De hecho, hoy día ya se tiene una movilización alrededor de 430 toneladas de café para exportación
por este medio. En marzo de este año, el gobierno nacional hizo una contratación alrededor de 224.000 millones para hacer una recuperación y modernización de diferentes corredores viales. Entonces, esto nos lleva a que esto, incluso el gobierno lo dijo, esto ya no es un plan del transporte férreo, sino es un decreto y un proyecto para ejecutar los diferentes movimientos por acá, ¿cierto? Yéndonos para el tipo de transporte carretero, pues sin duda está por encima de los otros tipos, con 136 millones de toneladas alrededor movilizadas por todos los diferentes corredores viales de Colombia, ¿sí? Entre los principales, donde está concentrada la mayor cantidad de movimiento, se da entre el Valle del Cauca, ¿sí? Que es más o menos 27 millones de toneladas, y Cundinamarca, que es el centro del país donde está concentrado 20 millones, seguido de Antioquia y Atlántico con 14 y 10 millones respectivamente. ¿Listo? De acá, en este sentido, podemos indicar que alrededor de la evolución de los años posterior a pandemia del 2020, el transporte de carga ha tenido o ha venido teniendo una evolución año a año, ¿sí? En sus primeros años después de la pandemia tuvo un incremento alrededor del 12%, pero luego de esto ya empezó con unos crecimientos un poco más bajos del 2%, del 5%, etcétera. En el 2024, lo que estamos proyectando acá es una proyección de junio a diciembre con una suavización del 90%. Esto lo que nos genera a nosotros es un pronóstico de error más bajito. Y lo que hacemos con esta proyección es determinar que alrededor de 11 millones 400 toneladas se van a movilizar promedio mensual. Cosa que para el diciembre, término de diciembre, podamos haber hecho un aumento en el transporte del 2,8%, finalizando alrededor con 139 o 140 millones de toneladas movilizadas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Aquí Chile estima que su crecimiento anual es más o menos del 4%. Nosotros en esta proyección la estamos llevando más o menos al 2,8%. Por ciento. Entonces, digamos que sigue siendo un poco más concentrado la operación en cantidad de movimientos que se tienen en Chile que en Colombia, ¿correcto? De aquí que también que podemos observar y es que ya el primer trimestre va aumentándose alrededor de 1,4 millones de toneladas, perdón, de 34 millones de toneladas en el primer trimestre. Eso viene siendo un aumento prácticamente del 5% comparado con el 2023. Abril presenta un pico que es considerado el más abrupto de lo que lleva las tendencias en estos años del 21%, y está llevado o está pensado a que sea por todo el abastecimiento que se tiene para el mes de mayo, que es muy comercial por el mes de madre, por algunos otros eventos comerciales que se tienen dentro del mes, y que en definitiva las empresas lo que hacen es abastecerse antes de que inicie eso. También porque en mayo se presentan dos feriados que indudablemente para el equipo de transporte de carga son restricciones de no movilizarse por ningún corredor o por algunos muy reducidos, ¿cierto? Aquí lo que podemos mirar también, o lo que podemos rescatar son el tipo de cargas que se movilizan o que se han movilizado en mayor participación, que son todos los derivados del carbón, con más o menos 1 millón de toneladas mensuales. Todo el tema de la construcción, cementos, morteros y demás preparaciones de esto con 1,4 millones de toneladas. Y del grupo de los cereales, el maíz es el que más
movimiento genera con 1,7 millones de toneladas mensual, ¿cierto? De aquí nos vamos a visualizar la geografía de los principales orígenes de carga para Colombia que se dan en Buenaventura, en Cartagena y en Barranquilla, como hablamos al inicio, donde su destino principal es al interior del país, que es para el departamento de Cundinamarca, es decir, Bogotá y todos sus alrededores, ¿cierto? De aquí que se puede también prever, y es que hay un paquete de concesiones de quinta generación o 5G que contemplan proyectos que reafirman lo que estábamos hablando hace un momento de la infraestructura. 22 billones más o menos que entrega el gobierno nacional para la construcción de la malla vial del Valle del Cauca, para accesos a Cali y Palmira, la realización de obras prioritarias en el corredor de Buga, Buenaventura y todas las troncales del Magdalena. Y estos son corredores que son muy, muy importantes porque se moviliza desde uno de los puertos con mayor movimiento en el año o en el mes de Colombia, que es Buenaventura, ¿cierto? Yéndonos un poco a la comparación con Chile, ellos en su red carretera solamente presentan 86.000 kilómetros. Nosotros en Colombia tenemos 206.000 kilómetros de carretera que podemos transitar con carga. Entonces ahí es donde vemos cómo está diferenciado entre ancho y alto, ancho y largo, perdón, el país. Y si ustedes se dan cuenta en la concepción del mapa de Chile, es más largo que ancho. Entonces, toda la geografía o el tema montañoso que tenemos nosotros da para que estas cantidad de kilómetros sean mucho, mucho más que Chile. Pero si lo vemos en el sentido del transporte férreo, sí están ellos por encima. Ellos tienen alrededor de 7.000 kilómetros de red férrea y nosotros apenas tenemos 2.000. Esto claramente incentivado con los nuevos proyectos que se están haciendo de parte del gobierno nacional, precisamente para que se reactive esa línea o ese tipo de transporte y pueda llegar a ser un beneficio para diferentes sectores. Aquí que viene, y es que eso ya es una realidad, el tema de la activación férrea. Por ende, nos obliga a todos los que somos propietarios de empresas, vehículos de transporte de carga, a crear sinergias, a crear acuerdos con la red férrea, como yo desde mi empresa pequeña, mediana, grande, puedo llegar a ser una solución y no un problema, como el sistema férreo puede ser una solución para mí en cuanto yo le puedo llegar a suministrar los contenedores, la carga, etcétera, em, y cómo yo lo puedo recibir hasta donde llegue el tema, la red férrea hoy día. Entonces, sin duda son dos caras de las monedas. Hay algunas empresas que puede ver esto como un peligro de extinguirse su empresa, pero al contrario, se debe pensar en crear esas sinergias y poder eh, reactivarse de otra forma, ¿vale? Luego, cuando ya vemos un poco más al detalle, y en nuestro informe se ve un poco más al detalle, cómo está conformada la tipología de los vehículos en Colombia, se puede apreciar que el tractocamión de 3 ejes con semirremolque de 3 ejes o el llamado en el mercado la tractomula de 34 toneladas especialmente, es la que más servicios de transporte moviliza por todos los corredores viales, ¿cierto? En nuestro informe manejamos esta estructura de identificar toda la cantidad de toneladas y los viajes que realizan los diferentes tipos de vehículos. Entonces, acá vemos dos vehículos participantes activamente y esto se ve durante todos los meses, la tractomula de 34 toneladas y
los doble troques o los camiones rígidos de dos ejes. Bien. Cuando ya empezamos, cuando hablaba de que nuestro informe es un poco más dinámico y más participativo, interactivo, en el que podemos hacer diferentes observaciones, consultas, demás, podemos hacer unas consultas, por ejemplo, de qué movimientos internos de carga hay entre diferentes ciudades. Y si ustedes pueden observar, en el lado izquierdo está la ciudad de origen de la carga o de donde sale. Se puede apreciar que es Buenaventura, Funza, que es el interior, y Cartagena. Los mismos puertos o ciudades que estábamos hablando al inicio de la sesión. Bien. ¿Qué pasa con esto? Y es que de aquí indudablemente es donde está saliendo la mayor cantidad de carga, por ende es donde tenemos que tener mucho más focos si queremos tener mucho más servicios de carga a lo largo pues de los días, del mes, como lo tenga contemplado la empresa de ustedes. También recuerden que nosotros, o aquí en Colombia, estamos regidos por la DIAN y la DIAN tiene agrupado todos los tipos de mercancía que se generan dentro de la economía colombiana y son 98 grupos arancelarios. De esos 98 grupos arancelarios, quise traer dos, que son los cereales y las bebidas y líquidos alcohólicos para que podamos identificar de dónde son los mayores movimientos en carga en toneladas y en viajes que se puedan llegar a hacer. En definitiva, los cereales es de la mercancía que más se moviliza a lo largo de Colombia. Entonces, esto es uno de los que trajimos. Y en las bebidas alcohólicas, pues la mayoría o el que no sepa, en Tocancipá, que es de donde está saliendo la mayor concentración de carga, está o tiene presencia una de las plantas productoras y distribuidoras más grandes del país. Esta planta desempeña pues un papel importante movilizando prácticamente 89.000 toneladas mensuales de esta bebida, ¿sí? Y pues Tocancipá genera todo un tema de distribución hacia lo largo de los diferentes departamentos o ciudades aledañas, como el Meta, al interior de Cundinamarca, Boyacá, Cúcuta, etcétera. Ahora bien, durante el año 2023 y 2024 quisimos conocer también la percepción, no solamente quedarnos con las estadísticas que el gobierno nos entregaba y nos decía, aquí está toda la información del Registro Nacional de Carga, que por cierto se ha incrementado en los últimos meses en prácticamente un 1100%, ¿sí? Porque los vehículos y las empresas están empezando a registrar todos sus transportes por esa misma plataforma. Entonces, eso genera que haya mucha más participación, mucha más información pública, clara, para conocer y hacer estas definiciones o identificaciones de posibles rutas que me beneficien a mí como generador o como transporte de carga, ¿cierto? Entonces, de aquí quisimos traer em, apenas unas 4 respuestas que nos parecen muy relevantes para constatar lo que estábamos mencionando hace un momento. Entonces, de las respuestas de las más de 500 empresas participativas acá, nos reconfirman que efectivamente los puertos con mayor generación de carga eran los que habíamos hablado: Barranquilla, Buenaventura y Cartagena, ¿sí? Y también nos confirma de que el tipo de carga movilizado, que son contenedores de 40, 20 pies, cargas en estacas, etcétera, son cargas que se dan en vehículos de los que más se moviliza, que son las tractomulas de 34 toneladas para carga seca o las cisternas para el tema de hidrocarburos en su defecto, ¿cierto? Adicional, trajimos estas respuestas que nos parecen súper, súper importantes, en que, si ustedes se dan cuenta, la certificación BASC
es, es una certificación voluntaria, esto no es obligatorio, pero es una certificación que a la empresa a la que se le dé, eh, finalmente va a asegurar que esa empresa está siendo supervisada, está siendo, está teniendo un control riguroso de que su mercancía no va a estar, em, digamos, como sometida a algún tipo de contaminación de cosas ilícitas. Es decir, yo como empresa multinacional, naviera, etcétera, yo prefiero contratar empresas que tengan esta certificación porque a mí me da la seguridad de que lo que él me va a transportar, yo, ellos no me van a hacer una jugada en el mercado o un cambio de mercancía o una contaminación, como le llaman ahí. Y realmente lo que genera es el incentivo a una cultura de seguridad, establecer y administrar sistemas de gestión de control y seguridad en toda la cadena logística, fortalecer la participación entre el sector privado y el gobierno, y lo que más representa es una generación de confianza y credibilidad entre las empresas, ¿sí? Y esta de acá, que es el tracking del vehículo y la carga, que en su efecto 37% de las empresas que nos ayudaron con estas encuestas hoy día no tienen esta área o este servicio que sin duda para empresas grandes necesitan saber dónde está su vehículo, necesitan saber dónde está su carga, si van por la vía que normalmente tienen que ir, si se desvió, si de pronto tuvo un paro, o una parada no autorizada este transportador. Siempre tiene que haber un seguimiento de parte de las empresas generadoras y en su revisión del seguimiento del vehículo y la carga. Entonces, estos dos los traemos muy importantes porque son requisitos para empresas grandes que tengan que contratar empresas de movimiento de carga. Entonces, si ustedes de pronto hoy día no cuentan con estas certificaciones y con esta área o este servicio, es importante que empecemos a trabajar en la adherencia o adquirir este tipo de certificaciones, precisamente para que nuestro, em, cantidad o solicitud de servicios de transporte vayan aumentando. Así me voy dando a conocer a diferentes empresas, muchas más, empresas grandes de otros tipos de sectores y no solo con la que yo ya tengo casada hace 2, 3, 5 años, ¿cierto? Ahora, dentro de todo el proceso, a nosotros también nos gusta hacer comparaciones o benchmarking, de las principales rutas que tienen movimiento de carga, que ya lo hablábamos en los slides anteriores: Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, etcétera. Entonces, lo que hacemos es pedirle a empresas que nos ayuden a tener estos cotizaciones de fletes, y respetando todo el tema de confidencialidad de datos. Lo que hacemos son una comparación. Y de aquí lo que sale es una identificación de la empresa que entrega una mejor oferta económica, según la ruta que se vaya a realizar. Esto claramente se mira en temas de seguros, de escoltas, de temas del áreas de tracking, temas de certificaciones, etcétera, que eso también le da un plus, al valor. También se hace una comparación con la herramienta que el gobierno da y que algunos, actores de gremios de transporte y algunos otros gremios, alimentan, que es la base del CICETAC, que en definitiva es una herramienta que permite identificar un valor base del cobro de flete de un trayecto a otro trayecto. De a esto, lo que también hacemos son el análisis de las rutas, de las principales rutas, de acuerdo a las distancias, su tiempo en ruta, sus condiciones, cuánto es el tiempo de viaje en conducción y qué restricciones se realizan o se tienen en esas vías, precisamente para que la empresa pueda determinar o hacer partícipe al conductor de que tenga precaución al llegar a
alturas de la carretera. De aquí, lo que podemos hacer también es un análisis de las tarifas o realmente el costo del flete. Cuando hablamos del costo, se nos viene a la cabeza también un tema del costo logístico. Y el costo logístico para una empresa es cuánto me vale a mí llevar una mercancía frente al valor que yo la estoy vendiendo. Y en un promedio nacional, de acuerdo a la encuesta nacional de logística del 2022, el promedio nacional del costo logístico es del 17,9%. Pero para empresas pequeñas, como su flujo de caja no es tan alto, el costo del transporte viene siendo o pesa un 24,3%. ¿Sí? Y lo que conforma la relevancia por ítem del costo del flete son cuatro variables: el combustible, que ustedes saben que está subiendo mes a mes; el salario del conductor por su salario base y por sus bonificaciones; el mantenimiento y los peajes. Los peajes es una tarifa fija, esto ya está regulado anualmente, ¿cierto? Pero de aquí lo que se hace es identificar dónde están el mayor consumo de ese costo en las tarifas del flete. Por ejemplo, en los mantenimientos, comparado con Chile, nosotros tenemos un tema mucho más a decisión del conductor, más no a una mantención definida por ciertos kilometrajes, y nosotros lo hacemos de pronto por ciertos periodos de tiempo. Entonces, esto lleva a que de pronto nuestras máquinas, vehículos, se puedan llegar a deteriorar un poco más rápido comparadas con las de Chile, ¿cierto? Sin duda aquí hacemos una comparación de cómo se comporta ese mismo distribución de los costos, pero por promedio de larga distancia y corta distancia. Hablamos de una larga distancia, por ejemplo, Bogotá-Cartagena, y una corta distancia, Bogotá-Medellín, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de análisis y entrega de la información la podemos hacer de acuerdo a nuestra base de información. Y por último, hacemos o dejamos unos principales temas de coyuntura nacional o incluso internacional que afecta directa o que va a afectar en un futuro al transporte, o que beneficia en su defecto. Por ejemplo, una de las noticias que salió el mes anterior son créditos para pequeños propietarios de transporte, donde el gobierno nacional está entregando aproximadamente 1.500 millones y está financiando prácticamente el 100% para la compra directa o mediante leasing, dependiendo cómo lo defina el usuario, vehículos mayores a 10,5 toneladas y que puedan chatarrizar o darle un destino final a los vehículos que ya cumplieron su servicio en años, y que vienen vehículos con mejores condiciones mecánicas, con mejores propiedades, que son amigables para el medio ambiente, etcétera, ¿cierto? Todo el tema del alza de precios de combustibles. Ustedes saben que hace unos años el galón de gasolina especialmente estaba en 9.000 pesos promedio. Hoy día ya está por encima de los 15.000 pesos, y esto sigue subiendo hasta que el Fondo de Estabilización no pare esa deuda que ha tenido a lo largo de años anteriores. La inflación, también hablamos de la inflación, cómo nos puede afectar o cómo nos puede beneficiar. Ejemplo, en este caso del mes de mayo, disminuyó la inflación, por ende, temas de mantenimiento como cambio de llantas, rines, es un poco más económico que el año pasado. Entonces, ese tipo de historial lo traemos acá para que esté en conocimiento de todos. Y otro de lo que venimos hablando es el transporte de vía férrea, que sin duda ha pasado de 89.000 toneladas a 182.000 toneladas en el 2023, y que va a seguir aumentando en este paso del tiempo, cuando se vayan finalizando pues todos los servicios o contratos o proyectos que ha
destinado el gobierno nacional. Entonces, de aquí estos principales, no se va a ahondar en este momento o en este webinar, pero al momento del informe, del servicio que entregamos, sí se da una amplia conclusión de parte del redactor de la noticia, conclusiones de parte de nosotros y observaciones diferentes para que haya una conclusión mucho más nutrida en el sentido pues de que estemos enterados de qué está pasando hoy día y qué me puede afectar más adelante o beneficiar en las noticias pues del transporte en Colombia. Bien, con esta realmente termino mi intervención. Pasamos acá. Cualquier duda, si ustedes tienen, la pueden dejar en el chat para despejarlas, aclararlas. En el caso de pronto que no se tenga respuesta a la pregunta en el momento, tenemos los datos de ustedes y le haremos llegar lo antes posible las respuestas que se tengan en el sentido pues de poder reafirmar que estamos teniendo las observaciones de todos ustedes. Entonces, de verdad, muchas gracias. No sé, te dejo un momentico, Bruna. Gracias, Jimmy. Si quieren hacer preguntas, pueden escribir por el chat y nosotros vamos, o sea, Jimmy nos va a contestar. Esperemos algunos minutos a ver si surgen dudas. Igualmente les voy a dejar también una encuesta, una breve encuesta sobre su experiencia webinar. Si nos puede contestar, sería eh, lo agradecemos mucho. Lo voy a dejar pasado en el chat, si lo pueden contestar. Es súper breve. De acuerdo, cualquier solicitud, duda, contacto que necesiten tener. Si ustedes están aquí en Colombia, están aquí mis datos. Si ustedes están en algún otro país, especial de pronto Chile o algún otro, pueden contactar a Bruna o en su defecto nosotros podemos hacer el puente en algún país que ustedes estén teniendo operaciones que podamos llegar a hacerles un aliado em, que les permita conocer el mercado de su país o compararse con algún otro. Bienvenido sea que podamos trabajar juntos. No, de verdad, muchas gracias a ustedes por la presencia, la escucha y la participación en las preguntas que vayamos a tener de aquí en adelante. Sí, muchas gracias y que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.